Hola, soy Abel Benjamín de la sesión 211, matrícula 24EIST, guión 1022. Hoy yo vengo a hablar de las definiciones que te dejo como tarea principal. Tenemos como estructura de datos, como la forma de organizar los diferentes elementos en programación. Tenemos también que establecer su uso, que establece que ordena los diferentes elementos como un gavetero, un ejemplo de ello, que tú organizas cosas como a ti te salga más cómodo. Entonces continuamos con la siguiente, que es el campo. El campo es aquel o cualquier dato y es la mínima cantidad de información que se puede guardar. Se utiliza para almacenar pequeños datos como pueden ser signos o letras. Mayormente se utilizan para también números binarios, que son cantidades muy mínimas que pesan poco. Bueno, en todo, aunque ahí se puede guardar un poquito más. Entonces, los registros sencillamente son el conjunto de campos que se pueden encontrar. Literalmente es el conjunto de los campos. Como un campo guarda una mínima cantidad de información, si se junta con varios, crea un registro. En el registro tú puedes guardar mucho más información porque es la unión de los espacios que existen del almacenamiento. Y estos pueden ser utilizados, se guardan en la memoria RAM. Como la RAM es una memoria volátil de fácil acceso y de acceso rápido, hace que, por ejemplo, las informaciones sean más veloces que con la memoria de almacenamiento que la ROM. También buscamos el archivo. El archivo es el conjunto de registro donde es el conjunto de el archivo es el conjunto de registro. Ahí ya se almacena grande cantidad de información que no es simplemente un grupo de letras o signos. Y este se utiliza para ya darle uso concreto a las informaciones. Tenemos que saber que las informaciones pueden ser completas, ordenadas o no ordenadas. Continuando con el tema, nos quedamos en diferentes tipos de archivos. Que los diferentes de archivos pueden ser texto, que es un archivo que permite con la obtención de el texto. Tenemos el texto. El texto es el conjunto de letras que forman un significado. Aquí en los datos funciona diferente. Aquí el tipo de archivo de texto puede ser binario o no binario. ¿Qué quiere decir? Que uno puede darle un significado a los textos con simplemente los códigos binarios, darle un significado. Y también tenemos a no binario, que serían la letra in sí, en total, la letra normal. Entonces también tenemos los datos, que son informaciones ordenadas que pueden contener cualquier funcionalidad. Estas informaciones pueden ser eh, sin ninguna función especializada, o sea, literalmente es como para rellenar o darle una información normal. No tienen una función que tú le digas, hazme tal cosa, no. Simplemente es para leer. Entonces también tenemos el audio, que es el conjunto de datos que conforman sonidos. Lo que pasa es que en este tipo de datos está programado que cuando se utilicen estos datos, en vez de generar códigos binarios o, o, o letras, lo que hace es que se convierte en temas audibles o sonidos. Esos sonidos hacen lo que es el audio. También tenemos el tipo de dato, no, el tipo de archivo video, que es el conjunto de datos que conforman una imagen. Es decir, que los datos de esa imagen, los ceros, los códigos binarios, las letras, hacen que se creen píxeles. Los píxeles son pequeños fragmentos de imagen que al juntarlos crean una imagen. El video, eh, así funciona el video y la imagen.
O sea, el video es el conjunto de datos conformado por píxeles que tienen una movilidad, un movimiento. Las imágenes son imágenes son datos concretos, son el conjunto de datos que conforman algo visual. Entonces, vamos a continuar. También tenemos las variables, que las variables pueden ir cambiando. Las variables son para guardar datos, en pocas palabras. Las variables son como etiquetas que se pueden utilizar en cualquier momento. Por ejemplo, para o llamar o buscar. Las variables se pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, las constantes es un dato fijo. O sea, en vez de que se cambie con el tiempo, la variable se puede cambiar por muchas diferentes cosas. El constante no cambia, ¿no? Si tú no le editas personalmente, sin estar en ejecución, no cambia. Chan, chan, chan. Cambiando de tema, tenemos también la base de datos, que es un sistema ordenado ordenado, bien hecho, que se basa en la estructura de datos. Aquí se puede gestionar y nos permite a nosotros guardar, almacenar y gestionar datos, no informaciones. Ejemplo, tenemos estas gavetas que están aquí bellas. Aquí yo puedo guardar, no sé, de objetos en común. Ahí se guarda y se gestiona. Gestiona, por ejemplo, cuando yo quiero buscarlo de nuevo. Hago así, vamos a buscarlo de nuevo. Y yo lo puedo utilizar. Eso tiene una función. ¿Para qué se puede utilizar eso? Bueno, eso se puede utilizar para yo hacer viajes. Para eso se sirve la base de datos. Es un tipo de estructura que nos permite gestionar diferentes datos a largo o a corto plazo. Gestores de base de datos son sistemas que nos permiten crear bases de datos con o todo depende también, porque hay diferentes estructuras que se utilizan para crear diferentes bases de datos. Vamos a continuación una tabla. Vamos a hablar de la tabla. La tabla es un conjunto de datos organizados en filas y en columnas, donde esos espacios que contienen se pueden guardar informaciones, mayormente son datos. Los datos son como informaciones no completadas, me imagino yo, o pedazos de informaciones que a tu juntarlas crean una información. Y esta puede ser una información no importante, no ordenada o ordenada. Vamos a hablar de los tipos de datos. Ya continuamos. Estamos en los tipos de datos. En los tipos de datos se clasifican dependiendo de su característica y uso. Podemos ver los datos enteros, que son los números sin decimales. Es decir, que si te pone un 0.4, no, un 4.4, tú vas a poner llanamente un 4. Entonces tenemos los flotantes. Ahí se utilizan los números con decimales. Es decir, si antes no poníamos el 4.4 completo, aquí lo vamos a poner. Y aquí mide más también, tiene una mejor precisión a los problemas. Entonces también tenemos cadena de caracteres, son textos, en pocas palabras son textos. Entonces también tenemos los booleanos, que son valores falsos y verdaderos. También tenemos los arreglos, que son las colecciones de elementos de un mismo tipo. Ahí se puede profundizar un poquito más el tema, para ya va a ir bastante tiempo. Clasificación de los datos. En la clasificación de los datos se pueden clasificar como los antes mencionados, que ahí se clasifican, pero son de mucha ayuda porque nos permite acceder
o a buscar o utilizar diferentes datos sabiendo qué función tiene cada uno. La creación de base de datos se basa en los diferentes métodos de estructura de datos para tener una mejor eficiencia y gestión de almacenamiento y administración de las bases de datos, donde se complementan el uso de las instrucciones para crear modificaciones, tablas, índices. Bueno, aquí en la creación de estructura de base de datos lo que hacen son un conjunto de estructuras que se crean, lo que hacen, y con eso sería todo en el día de hoy. Podemos entender muchas cosas que en programación, dándonos una introducción a los temas principales que deberíamos entender y saber, especializando en esos temas primero, lo que yo entiendo que en ese tema que deberíamos especializando más por los temas simples, por ahí después los temas complejos. Por lo que yo entiendo, este documento nos sirvió de mucha ayuda porque nos dio indicios fáciles que uno puede ir progresando poco a poco. Y con eso sería todo.